La historia que estoy a punto de relatar sucedió hace más de 2 décadas, en el remoto y gélido mar de Bering, donde las olas golpean con una fuerza salvaje y las corrientes heladas parecen intentar arrancarte la vida con cada respiro. No es un lugar para los débiles de corazón, y solo los más endurecidos marineros se atreven a navegar esas aguas. Yo era uno de ellos, un joven marinero en un barco pesquero llamado el Espíritu del Norte, bajo el mando del capitán Víctor Kovalenko, un hombre tan frío y duro como las mismas olas que enfrentábamos. Éramos una tripulación pequeña, solo 8 hombres, pero cada uno de nosotros había visto lo peor que el mar podía ofrecer. Tormentas que harían temblar a un dios, olas que se alzaban como montañas y criaturas del océano que, aunque no peligrosas, eran lo suficientemente extrañas como para hacerte cuestionar la cordura de estar en alta mar. Sin embargo, nada de lo que habíamos visto o experimentado podría prepararnos para lo que encontramos en esa fatídica expedición. Partimos de la costa de Alaska en plena temporada de pesca, con la esperanza de una captura abundante que llenara nuestras redes y nuestros bolsillos. El clima era traicionero como siempre, pero nos habíamos acostumbrado a sus caprichos. Navegamos durante días sin mayores incidentes, adentrándonos cada vez más en el corazón del mar de Bering, hasta que un extraño fenómeno comenzó a suceder. Primero, fue la fauna marina. Al principio, no lo notamos, estábamos demasiado ocupados con las tareas diarias. Pero, eventualmente, nos dimos cuenta de que los peces que solíamos capturar en abundancia habían desaparecido casi por completo. Era como si el mar se hubiera vaciado de vida. Nuestras redes salían vacías, y las pocas veces que logramos atrapar algo, los peces estaban muertos, con un aspecto pálido y enfermizo, como si hubieran sido succionados de toda su vitalidad. Luego, el clima comenzó a cambiar. No era una tormenta común, era un frío que parecía provenir de las mismas profundidades del océano. La temperatura bajó abruptamente, y una niebla espesa y extrañamente fría nos envolvió, reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros. La brújula giraba sin sentido, y el GPS dejó de funcionar. Estábamos atrapados en una especie de vacío, sin ninguna referencia, navegando a ciegas en un mar hostil. El capitán Kovalenko, que había sobrevivido a todo tipo de peligros en su larga carrera, comenzó a mostrar signos de preocupación. Intentó comunicarse con la costa, pero las radios solo emitían un ruido blanco estático, como si el propio aire estuviera saturado de una energía extraña. La tripulación, normalmente compuesta por hombres rudos y confiados, empezó a murmurar entre ellos, hablando de leyendas y supersticiones que hasta entonces habíamos desechado como meros cuentos de viejas. Fue en medio de esa niebla cuando lo vimos por primera vez. Estábamos en la cubierta, intentando encontrar alguna señal de nuestra ubicación, cuando uno de los marineros, Iván, gritó desde la proa. Corrimos hacia él, y lo que vimos nos dejó helados. Allí, en la distancia, una silueta masiva se levantaba desde el mar, como una isla emergiendo de las profundidades. Pero no era una isla. A medida que la niebla se despejaba ligeramente, pudimos ver una forma colosal, parecida a una serpiente, con escamas brillantes que reflejaban la poca luz disponible. El capitán Kovalenko ordenó a todos que guardaran silencio, mientras la criatura se movía lentamente alrededor de nuestro barco. Era inmensa, mucho más grande que cualquier criatura marina conocida, y su cuerpo parecía no tener fin, deslizándose por el agua con una gracia inquietante. No podíamos ver su cabeza ni su cola, solo un interminable cuerpo que rodeaba nuestra embarcación. Mientras la criatura se desplazaba a nuestro alrededor, las aguas a su paso comenzaron a agitarse violentamente, como si una fuerza invisible estuviera arrastrando el mar hacia abajo. El barco empezó a balancearse peligrosamente, y todos nos aferramos a lo que pudimos para evitar ser lanzados por la borda. La tripulación estaba paralizada por el terror, incapaz de moverse o hablar. De repente, la criatura pareció detenerse. El agua se calmó, y durante un breve momento, todo quedó en silencio.
Fue entonces cuando lo vimos, justo en el borde de la niebla, unos ojos enormes y brillantes, de un color azul profundo, que nos observaban fijamente desde las profundidades. Eran ojos llenos de inteligencia, pero también de una frialdad y malicia indescriptibles, como si hubieran visto el final de todas las cosas y supieran que nosotros no éramos más que insignificantes moscas atrapadas en su red. El capitán, con una voz apenas audible, nos ordenó retroceder lentamente hacia el puente, pero justo cuando comenzamos a movernos, la criatura emitió un sonido que nunca olvidaré. Era un rugido bajo y gutural, que parecía vibrar en los huesos y resonar en nuestras almas. Con ese sonido, el monstruo comenzó a moverse de nuevo, esta vez rodeándonos más estrechamente, apretando su cuerpo alrededor del barco como una serpiente constrictora. La presión era palpable, y las maderas del casco empezaron a crujir bajo la tensión. Sabíamos que si la criatura decidía apretar más, nos aplastaría como si fuéramos de papel. El pánico se apoderó de algunos hombres, que comenzaron a gritar y a correr por la cubierta, buscando desesperadamente una salida que no existía. Pero Kovalenko se mantuvo firme, agarrando el timón con manos firmes, aunque sus nudillos estaban blancos por la fuerza que ejercía. Su mirada era la de un hombre que ya había aceptado su destino, pero que no se rendiría sin luchar. En medio del caos, la niebla comenzó a moverse de nuevo, esta vez formando remolinos a nuestro alrededor, como si fuera guiada por una fuerza sobrenatural. Las luces del barco, ya debilitadas por la espesa bruma, comenzaron a parpadear, sumergiéndonos en la oscuridad intermitente. Fue entonces cuando la criatura hizo su movimiento final. Con una rapidez que no debería ser posible para algo de su tamaño, la criatura soltó el barco y se sumergió en las profundidades, arrastrando consigo una ola masiva que levantó nuestra embarcación y la lanzó hacia el aire. Recuerdo ver cómo el horizonte giraba a mi alrededor, y el agua se precipitaba sobre nosotros como un muro impenetrable. Lo siguiente que supe es que el barco estaba cayendo, estrellándose contra la superficie del océano con una fuerza que rompió las maderas y lanzó a varios hombres al agua. El impacto me dejó aturdido, pero logré aferrarme a una de las cuerdas, evitando ser arrastrado por la marea violenta. El barco estaba gravemente dañado, pero milagrosamente aún flotaba, aunque con una inclinación peligrosa. Los gritos de mis compañeros llenaron el aire, mezclados con el rugido del agua y el crujido del barco, que parecía estar a punto de partirse en dos. Cuando logré ponerme de pie, busqué a Kovalenko, pero no lo encontré en el timón. En su lugar, vi a Iván, que se aferraba desesperadamente al mástil roto, su rostro pálido de terror. No podía dejar de mirar algo en el agua, así que seguí su mirada y lo vi. Allí, emergiendo de la oscuridad bajo el barco, la criatura estaba de vuelta. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, el agua estaba llena de sombras que se movían inquietantemente, formas que se deslizaban bajo la superficie, siguiendo los movimientos del Leviatán como si fueran parte de él, como si fueran sus sirvientes o tal vez, sus hijos. Eran más pequeñas, pero no menos aterradoras, y su presencia solo intensificó el horror de la situación. El capitán Kovalenko reapareció en la cubierta, empapado y sangrando por una herida en la frente. Con una voz llena de una desesperación controlada, ordenó a la tripulación que se preparara para abandonar el barco. Pero antes de que pudiéramos siquiera considerar cómo hacerlo, la criatura principal hizo su movimiento final. Con una rapidez que desafiaba su tamaño, se lanzó hacia el barco, golpeándolo con una fuerza que lo sacudió hasta los cimientos. Los hombres que aún estaban a bordo fueron lanzados por la borda como muñecos de trapo, y el agua comenzó a inundar la cubierta, llenando cada rincón del barco con su fría letalidad. Me vi sumergido en el agua helada, luchando por mantenerme a flote mientras las corrientes me arrastraban lejos del barco. Los gritos de mis compañeros se fueron desvaneciendo, ahogados por las olas y la distancia. En la confusión, perdí de vista a la criatura principal, pero las sombras más pequeñas seguían rodeándome, moviéndose en círculos, como tiburones acechando a su presa. Estaba solo,
flotando en un océano que se había convertido en una trampa mortal, rodeado por criaturas que no deberían existir. Mis músculos comenzaban a entumecerse por el frío, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Sabía que no podía mantenerme a flote por mucho tiempo más, y la esperanza de ser rescatado se desvanecía con cada segundo que pasaba. El mar, que antes era un vasto e indomable campo de batalla, se había convertido en un enemigo silencioso, cómplice de las criaturas que lo habitaban. Sentía que algo se acercaba a mí desde abajo, una presencia que levantaba pequeñas burbujas a mi alrededor, como si estuviera degustando el miedo que emanaba de mi cuerpo exhausto. En ese momento, algo extraño sucedió. Una de las sombras que me rodeaba emergió parcialmente del agua, revelando un cuerpo serpentino, pero diferente al del leviatán principal. Sus escamas eran más pequeñas y oscuras, y su forma menos definida, como si estuviera a medio camino entre el agua y la niebla que aún nos envolvía. Por un instante, esos ojos brillantes me miraron, y en su reflejo vi algo que me llenó de horror, un vacío infinito, una oscuridad que no solo pertenecía a las profundidades del mar, sino que era una ausencia total de vida y luz. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se sumergió de nuevo, arrastrándome con ella hacia abajo. El agua fría se convirtió en una prisión líquida, y sentí como mis pulmones comenzaban a arder por la falta de oxígeno. Me debatí desesperadamente, luchando por liberar mi pierna atrapada por las garras invisibles de la criatura. Pero mientras descendía, una extraña sensación de calma se apoderó de mí. Era como si mi cuerpo estuviera renunciando a la lucha, aceptando lo inevitable. En ese momento, un destello de luz atravesó la oscuridad. Al principio, pensé que era una alucinación, un último suspiro de mi mente antes de sucumbir. Pero la luz se intensificó, parpadeando como un faro en la distancia. Con renovada determinación, me forcé a nadar hacia ella, sintiendo como la criatura que me arrastraba aflojaba su agarre. No sabía qué era esa luz, pero era mi única esperanza. A medida que nadaba hacia la luz, sentí que la presión a mi alrededor disminuía, como si las sombras que me rodeaban hubieran retrocedido. Finalmente, rompí la superficie, inhalando una bocanada de aire que quemó mis pulmones. La luz, que ahora podía ver claramente, provenía de un objeto flotante cerca de mí, un bote salvavidas, desprendido del espíritu del norte durante la tormenta. Sin dudarlo, nadé hacia él y me agarré con todas mis fuerzas. Me arrastré dentro del bote, colapsando en su interior mientras mi cuerpo temblaba de agotamiento y frío. Las sombras seguían en el agua, pero parecían menos agresivas, manteniéndose a una distancia segura. No sabía si el bote ofrecía alguna protección o si simplemente estaban jugando conmigo, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. La luz en el bote provenía de una bengala que alguien había encendido antes de desaparecer en las profundidades. Su débil resplandor era lo único que rompía la oscuridad total que nos rodeaba. Estaba solo, flotando en medio de un océano hostil, sin saber si el resto de la tripulación había sobrevivido o si ya eran presas del Leviatán y sus sombras. Las horas pasaron lentamente. El frío me envolvía como una mortaja, y cada vez era más difícil mantener los ojos abiertos. La niebla se había disipado parcialmente, revelando un cielo nocturno lleno de estrellas, pero no me ofrecía ningún consuelo. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de sucumbir a la hipotermia. De repente, un sonido lejano rompió el silencio, un rumor profundo que parecía provenir de las mismas entrañas de la tierra. Era el mismo sonido que había oído cuando el Leviatán apareció por primera vez, pero esta vez era más resonante, como un lamento que reverberaba en las olas y el aire. El agua comenzó a moverse de nuevo, levantándose en remolinos alrededor del bote. Algo se acercaba, y aunque estaba al borde del delirio, lo sentía claramente. Me aferré al borde del bote, intentando mantenerme despierto, pero mi cuerpo ya no respondía. Los párpados se cerraron, y la oscuridad me envolvió una vez más. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera a la conciencia.
Lo siguiente que recuerdo es la sensación de un suelo duro y frío bajo mi cuerpo, y el sonido de voces distantes, apagadas por el zumbido en mis oídos. Intenté moverme, pero mis músculos estaban rígidos, como si hubiera estado congelado durante horas. Con gran esfuerzo, abrí los ojos y me encontré mirando un cielo gris y opaco. Ya no estaba en el bote, sino en una playa rocosa, rodeado de acantilados y olas que rompían violentamente contra las piedras. No había rastro del barco ni de mis compañeros, solo el eco de las olas y el viento que barría la costa. Intenté ponerme de pie, pero el dolor en mis extremidades me hizo tambalearme y caer de nuevo. Sin embargo, la necesidad de entender dónde estaba y qué había pasado me dio la fuerza suficiente para arrastrarme hacia una pequeña cueva en la base de los acantilados. El refugio natural me protegió del viento cortante, y allí, en la penumbra, intenté recordar cómo había llegado hasta allí. La última imagen en mi mente era la del bote salvavidas, flotando en un mar hostil, rodeado por las sombras de las criaturas. Pero algo me había llevado a la orilla, y no podía decidir si había sido pura suerte o si había algo más en juego. Con el tiempo, mi fuerza comenzó a regresar, y pude explorar la cueva. No era grande, pero estaba seca y ofrecía una vista limitada del océano, que ahora parecía más calmado. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión que no podía ignorar. Era como si la costa misma estuviera al tanto de mi presencia, observando cada uno de mis movimientos. Los días pasaron en una extraña monotonía. No vi señales de vida humana ni de las criaturas que me habían acosado en el mar. Mi mente, en parte adormecida por el trauma y el frío, intentaba llenar los vacíos con lógica, pero cada intento terminaba en un callejón sin salida. No podía sacudirme la sensación de que había algo más allá del simple hecho de haber sido arrastrado a esta playa. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el rincón más profundo de la cueva, oí un sonido nuevo, uno que no pertenecía al mar o al viento. Era un crujido suave, como si algo se moviera sobre las rocas fuera de la cueva. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración mientras el sonido se acercaba. Finalmente, un par de sombras se proyectaron contra la pared de la cueva, alargadas y distorsionadas por la tenue luz de la luna que entraba por la abertura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las sombras crecían, revelando la forma de dos figuras que parecían humanas, pero no del todo. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado elegantes para ser simplemente personas. Intenté retroceder aún más, pero las figuras ya estaban dentro de la cueva. Fue entonces cuando pude verlas claramente. Eran altos, delgados, con piel pálida y ojos que brillaban en la oscuridad con una intensidad antinatural. Sus rasgos eran extraños, casi alienígenas, y sus movimientos, aunque gráciles, emanaban una amenaza latente. Uno de ellos se inclinó hacia mí, observándome con esos ojos penetrantes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras lo hacía. Cuando abrió la boca para hablar, su voz resonó en mi mente más que en mis oídos, como si estuviera comunicándose directamente con mi subconsciente. No deberías estar aquí, dijo, su voz tan fría como el viento del norte. Este lugar no es para los vivos. Intenté responder, pero las palabras no salían. Estaba paralizado por el miedo y la confusión. La otra figura, que se había mantenido en silencio hasta ese momento, se acercó y me examinó detenidamente. Sus ojos, a diferencia de los del primero, no mostraban ninguna emoción, solo un vacío inquietante. Finalmente, la segunda figura habló, y su voz también resonó en mi mente, pero era más suave, más melancólica. Él ha sido marcado por las profundidades. No hay vuelta atrás para él. No entendía lo que significaban, pero la desesperación se apoderó de mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Las figuras se acercaron aún más, sus manos alzándose hacia mí. La sensación de frío se intensificó, y una oscuridad se apoderó de mi visión. Cuando volví a despertar, estaba solo en la cueva.
Las figuras habían desaparecido, y no había rastro de su presencia. Sin embargo, algo había cambiado. Sentía una extraña conexión con el mar, como si pudiera percibir sus corrientes y sus profundidades. Era un sentimiento abrumador, una carga que no podía comprender del todo. A lo largo de los días que siguieron, esa sensación se intensificó. Ya no era solo una percepción, sino una compulsión. El mar me llamaba, susurrando en mi mente como una sirena que atrae a los marineros a su perdición. Intenté resistirme, pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes, los de las criaturas del mar, y sentía su presencia en las profundidades, esperando, observando. Finalmente, no pude soportarlo más. Una noche, bajo un cielo estrellado, me levanté y salí de la cueva. Caminé hacia la orilla, sintiendo las olas frías lamer mis pies. La llamada del mar era demasiado fuerte para ignorarla. Lentamente, me adentré en el agua, dejándome llevar por las corrientes, hasta que el océano me envolvió por completo. El frío fue lo primero que sentí, un frío tan profundo que penetró en mis huesos. Pero, en lugar de luchar, me dejé llevar. Sentí como el agua me rodeaba, como las corrientes me arrastraban hacia abajo, hacia las profundidades oscuras donde habitaban las criaturas que habían tomado a mi tripulación y a mí. Y allí, en las profundidades del mar, lo vi una vez más. El Leviatán, inmenso y antiguo, se movía a través del abismo como un rey en su reino. Pero no estaba solo. A su alrededor, las sombras más pequeñas se movían en una danza siniestra, esperando su orden. Y en ese momento, comprendí la verdad, el mar no era solo un vasto cuerpo de agua, sino un reino gobernado por fuerzas que ningún humano podría comprender. El Leviatán me miró con esos ojos antiguos, y supe que había llegado el momento. No era un castigo, sino una transformación. El mar me había reclamado, y ahora, sería parte de él. Mientras me hundía más en las profundidades, sentí como mi cuerpo cambiaba, adaptándose a la presión y al frío. Ya no era un simple humano, sino algo más, algo antiguo y poderoso. El mar me había marcado, y ahora, yo era parte de su reino. Y así, la historia del espíritu del norte se perdió en las olas, junto con su tripulación. Pero el mar nunca olvida, y aquellos que se adentran demasiado en sus dominios pueden encontrarse con fuerzas que desafían toda comprensión. Porque en las profundidades del océano, donde la luz nunca llega, hay criaturas que esperan, observan y llaman a aquellos que son lo suficientemente audaces para responder. Y si alguna vez te encuentras navegando por el mar de Bering y sientes una extraña atracción hacia las profundidades, recuerda, no es solo el mar, sino algo más, algo que te ha estado esperando, desde el principio de los tiempos. Hace años, en una pequeña comunidad pesquera de la costa atlántica, donde el océano era tanto una bendición como una maldición, los pescadores hablaban de un antiguo mito. Decían que en las noches más oscuras, cuando el mar estaba en calma total, algo indescriptible surgía de las profundidades. Algunos lo llamaban el guardián del abismo, otros simplemente lo conocían como la sombra. Ninguno de los que lo habían visto había vuelto para contarlo. O eso se pensaba. Mi abuelo, Marcos, era uno de esos pescadores. Un hombre robusto, curtido por el sol y la sal, cuya piel estaba marcada por el arduo trabajo y los vientos fríos del mar. Nunca le vi mostrar miedo, excepto una vez, cuando me contó lo que vivió en una de esas noches. Era una historia que había guardado en su interior durante más de 40 años, y solo la reveló en su lecho de muerte, como si el peso del secreto hubiera sido demasiado para llevarlo consigo al más allá. Esa noche, mi abuelo y su tripulación salieron a pescar, como de costumbre, en su viejo barco de madera, la Estrella del Norte. La pesca había sido escasa durante semanas, y la tripulación estaba desesperada por una buena captura. Partieron al anochecer, con la promesa de un mar en calma y cielos despejados. Pero lo que encontraron fue muy diferente. A medida que se alejaban de la costa, el mar,
que antes era un espejo, comenzó a oscurecerse. No era la oscuridad habitual de la noche, era algo más denso, más profundo. Las estrellas, que brillaban como diamantes en el cielo, parecían apagarse una a una, como si una sombra invisible las estuviera cubriendo. El silencio era absoluto. Ni una sola ola rompía contra el casco del barco. Los hombres se miraron entre sí, inquietos, pero nadie dijo nada. El trabajo debía continuar. Pasaron horas lanzando las redes, pero no capturaron nada. Era como si el mar estuviera muerto, sin vida. Mi abuelo, sentado en la popa, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una sombra en el agua, una mancha oscura que parecía moverse por debajo del barco. Pensó que era un banco de peces, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era algo más. Algo que estaba observando desde las profundidades. La mancha creció, y con ella, una sensación de terror se apoderó de todos a bordo. El agua comenzó a burbujear alrededor del barco, y una presencia se hizo palpable en el aire. Marcos ordenó a la tripulación que se preparara para volver, pero antes de que pudieran hacer algo, el barco se sacudió violentamente, como si algo inmenso lo hubiera golpeado desde abajo. Los hombres cayeron al suelo, agarrándose a lo que podían para no ser arrojados al mar. Entonces, lo vieron. De las profundidades, emergió una forma que desafía toda lógica. No era un pez, ni una ballena, ni nada que alguna vez hubiera existido en la imaginación humana. Su piel era negra como la noche, brillante y húmeda, cubierta de una especie de musgo fosforescente que emitía un resplandor tenue. Su tamaño era colosal, más grande que el propio barco, y se extendía hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad del cielo. Lo que más aterrorizó a los hombres fueron sus ojos. Dos orbes inmensos, de un amarillo intenso, que brillaban con una inteligencia fría y antigua, como si hubieran visto el nacimiento y la muerte de mundos enteros. Esos ojos los miraron, penetrando sus almas, y en ese instante, todos supieron que no iban a sobrevivir. La criatura abrió una boca imposible, llena de dientes afilados como navajas, y dejó escapar un rugido que no era de este mundo. El sonido resonó en el pecho de los hombres, haciéndolos caer de rodillas, incapaces de moverse. Pero el rugido no fue lo peor. Fue lo que vino después. Desde su boca, la criatura liberó una nube de oscuridad, un miasma que parecía devorar la luz y la esperanza. El aire se volvió denso, pesado, y los hombres comenzaron a toser y a retorcerse en el suelo. Mi abuelo, luchando por respirar, vio cómo la tripulación sucumbía a la negrura, sus cuerpos contorsionándose en formas inhumanas antes de desaparecer por completo, como si hubieran sido absorbidos por la misma oscuridad. Desesperado, Marcos se arrastró hacia el borde del barco, sus manos temblorosas buscando cualquier cosa a la que aferrarse. El miasma lo alcanzó, envolviéndolo en un abrazo helado. Sintió como si 1000 agujas penetraran su piel, y un dolor indescriptible se apoderó de él. Pero en el último momento, cuando la oscuridad estaba a punto de consumirlo, algo dentro de él se reveló. Tal vez fue la fuerza de voluntad, o tal vez la criatura no lo consideró digno de su atención. Sea cual fuere la razón, el miasma se retiró, y la criatura comenzó a hundirse de nuevo en las profundidades, llevándose consigo los cuerpos de los hombres y todo rastro de lo sucedido. El mar volvió a estar en calma, y el cielo se despejó, como si nada hubiera pasado. Cuando mi abuelo recuperó la conciencia, estaba solo en el barco, flotando a la deriva en un océano silencioso. No había señales de la tripulación, ni del miasma, ni de la criatura. Solo quedaba el vacío. Con manos temblorosas, tomó el timón y dirigió el barco hacia la costa, con la mente en blanco y el cuerpo roto. Al llegar al puerto, nadie le creyó. Los pescadores, que habían oído historias de la criatura del abismo, simplemente asumieron que el viejo Marcos había perdido la cabeza. Pero él sabía la verdad. Sabía que había algo en el mar,
algo que no debía ser perturbado. Y cada vez que miraba el océano, veía esos ojos amarillos, observando desde las profundidades, esperando. Mi abuelo nunca volvió a salir al mar. Vendió su barco y pasó el resto de sus días en tierra firme, con la mirada perdida y el corazón lleno de terror. Cuando me contó su historia, sus ojos reflejaban un miedo que no se puede describir con palabras, un miedo que se había arraigado en su alma. Y ahora, cada vez que estoy cerca del océano, no puedo evitar sentir una presencia, una sombra que se desliza bajo las olas. No sé si la criatura sigue ahí, o si fue solo una alucinación causada por la fatiga y el miedo. Pero hay noches en las que el mar está en calma, demasiado en calma, y el cielo se oscurece de una manera que no es natural. Y en esos momentos, juro que veo un brillo amarillo en el horizonte, y oigo un rugido lejano, como un susurro desde el abismo. Y rezo para que nunca vuelva a emerger.